Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar hecho especialmente para estos tiempos de contingencia y estos tiempos obviamente de aislamiento que se nos están presentando últimamente, pues a raíz del COVID-19. Aunque perfectamente pudo haber sido cualquier situación la que pudo haber generado este aislamiento. Mi nombre es William Martínez, soy ingeniero de telecomunicaciones, auditor de seguridad y redes Deloitte. Soy Virtual PSP para temas de seguridad de Microsoft y consultor del área de Cybersecurity and IT Support para Bex Technology, Partner Gold de Microsoft. Bienvenidos. Para ponernos un poco en contexto sobre el panorama actual y sobre la situación actual que estamos viviendo, quiero que recapitulemos qué está sucediendo. Este es el escenario actual de teletrabajo, el que no nos tocó planear, sino que nos tocó vivir. Situación que se presentó, en este caso, por una pandemia, por una epidemia, pero pudo perfectamente presentarse por temas económicos, temas de seguridad nacional, cualquier el motivo que generó esto, lo importante es que estamos acá justamente ahora. Para esto nos tocó salir muy rápido, hablando como empresas. Esto implicó una cantidad de esfuerzos casi que sobrehumanos para personas de sistemas, personas de infraestructura, aplicaciones, y seguridad realmente fue uno de los, digamos que uno de los eslabones que se dejó de últimas en cuanto a este proceso, básicamente porque lo importante era dar la continuidad al negocio. Hemos salido muy rápido, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? En este caso vamos a ver, este es como el escenario general de la actuación ante escenarios de pandemias a nivel mundial. Vamos a ver, por ejemplo, que hay una parte al lado izquierdo que es todo el tema de la revisión y actualización de planes y programas, que era donde originalmente las empresas podían tener todos sus planes de gestión de riesgos, de emergencias, de gestión de crisis, de recuperación de desastres, de continuidad, caso muy importante que en este momento estamos viviendo, que realmente lo que estamos viviendo es la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional, es decir, la posibilidad de seguir a pesar de los eventos que estamos viviendo. Pero muchas de estas etapas de prevención, la prepandemia y la alerta, ¿qué sucedió? Cada empresa la vivió a su manera. Y que al vivirla a su manera, lo que pasó es que cada uno quizás no tenía alguno de estos componentes. Se podía tener planes de emergencias, pero planes de emergencias enfocados a desastres naturales, enfocados a temas de incendios, temas de hurto, pero nunca ante una cuarentena. Teníamos temas de gestión de crisis, posiblemente enfocados hacia aplicaciones críticas de una organización, enfocados directamente hacia personal crítico, pero nunca enfocado a un cambio cultural como el que estamos viviendo. Recuperación de desastres. Pues esto realmente es un desastre de tipo económico que nos obliga a tomar otro tipo de acciones, ¿cierto? Pero planes de continuidad. Creo que muchas empresas, o cambiando el término más bien, muy pocas empresas, habían considerado el tema de teletrabajo dentro de sus esquemas de organización. ¿Por qué? Porque muchas empresas estaban acostumbradas básicamente al modelo, hey, yo pongo una persona trabajar en mi oficina, en un computador, en un puesto de trabajo conectado a mi red que yo administro y yo sé perfectamente lo que está haciendo, cómo está trabajando, cuánto tiempo está laborando y eso pues obviamente
no se contemplaba. Y es aquí donde viene la parte de la activación y la ejecución de los planes. ¿Qué sucedió? La gran mayoría de planes, lo que fue respuesta al incidente, a la emergencia y a la crisis, se tuvo que dar en tiempo récord. Recordemos un poco la situación a nivel de Colombia, que este proceso, digamos que de salida al aislamiento, se dio en un tiempo muy, muy, muy corto, teniendo en cuenta que empezaron como decisiones contradictorias. Inicialmente fue el gobierno de Bogotá diciendo, vamos a hacer un simulacro de cuarentena. Listo, las empresas dijeron, ah, bueno, es un simulacro, mandémoslos el fin de semana, no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. Pero cuando el gobierno nacional dijo, no, la cuarentena obligatoria empieza apenas termine el simulacro, como que las empresas, ups, ¿y ahora qué va a pasar? Y allí fue donde muchas entidades dijeron, no, necesitamos planes para activar rápidamente VPNs, activar rápidamente conexiones de red, estabilizar aplicaciones que soporten todos los accesos. Y es allí donde entró la continuidad de negocio. Vamos a estar guardados, pero tenemos que continuar operando. Entonces allí es donde viene un componente que no hemos contemplado, que es desde la ciberseguridad. ¿Cómo serían equivalentes a estas fases de pandemia? Básicamente, en la ciberseguridad, digamos que bajo un consenso de todos los CISOs, para los que no conozcan el término, CISO es Chief Information Security Officer o oficial de la información. En este caso, los oficiales de seguridad de la información de muchas compañías a nivel mundial han llegado a un consenso, es que estamos, digamos, en un equivalente de 4 fases. Vamos a hablar en este caso de 2 fases, que son muy importantes. Y al final vamos a hablar de las fases 3 y 4. Desde la vista de un oficial de seguridad o jefe de seguridad de la información de una compañía, la fase uno, en este caso, y básicamente por lineamientos corporativos, por la rapidez de brindar continuidad al negocio, continuidad a la operación, pues era garantizar, digamos que muchas veces obviando temas de seguridad propiamente, sino garantizando temas de infraestructura, el acceso a empleados a la integridad de comunicaciones en red y obviamente la seguridad básica de puntos finales. Es decir, bueno, si tú te vas a ir a trabajar en tu casa, necesito al menos que tengas un equipo con antivirus, no me importa cuál tengas, pero que por lo menos también tengas una conexión a Internet. Eso era lo único que teníamos que garantizar en su momento con esta salida de emergencia. Listo. Entonces dijimos, bueno, demos una solución. Activemos VPN para todo el mundo. Listo. Empezamos a activar VPN, pero ¿qué sucedió? Muchos equipos UTM, equipos firewall o equipos Next Generation Firewall, equipos de red que se encargan de gestionar esos temas de VPN, no están preparados para una cantidad tan grande, tan concurrente de sesiones de usuarios. Una cosa es tener, por ejemplo, caso, un caso muy particular de una entidad, 4.600 usuarios trabajando en una red local. Sabemos que todos esos usuarios salen directamente por una salida de un firewall, a tener 4.600 accesos desde diferentes casas, hogares o sitios donde intenten conectarse, llegando al firewall y generando muchas veces 2 o hasta 3 veces más consumo del que se generaba localmente, ¿cierto? Entonces hay equipos que no soportaban esto. Bueno, dijimos, ok, pasemos al plan B. El plan B es garanticemos que desde donde tengan acceso, sea su casa, sea su finca, o sea, bueno, el lugar donde estén, tengan conectividad a Internet y que las aplicaciones se puedan publicar de cierta forma para que accedan. Bien, entonces empezamos a revisar con usuarios,
cómo tenían sus conectividades, si tenían equipos celulares que soportaban conexión de datos, cómo estaba la estabilidad de esa conexión de datos, si sus equipos tenían, digamos, si estaban con conexiones de fibra, HFC, Wi-Fi, cómo era la seguridad. Y estoy seguro de que muchas organizaciones quizás revisaron simplemente el parámetro, ¿tiene red? ¿Tiene equipo? Continuemos. Pero surgió otro reto, y el reto era básicamente hacer la transición de un equipo de hogar a un equipo corporativo, cosa que es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos hablando de organizaciones que el 90% de su gente trabaja en equipos de escritorio. No tiene cómo movilizarse o cómo llevarse su trabajo hacia la casa. Entonces, bueno, permítale utilizar el equipo de su casa para labores corporativas, pero ¿cómo sería esa transición? Realmente todo esto pasó a un segundo plano para los oficiales de seguridad porque lo importante era la continuidad de negocio, ¿cierto? Básicamente esto era lo importante para las organizaciones. No me importa qué tan rápido tengas que responder hacia la emergencia. No me importa realmente qué tengas que hacer en cuanto a la recuperación de desastres o cómo tengas que manejar cómo tengas que la opción de manejar esta crisis. Lo importante es que el negocio continúe funcionando desde donde esté, ¿cierto? Entonces es allí donde surge una cantidad de retos. Pasamos la fase uno, perfecto. Muchas empresas quizás la pasaron con dificultades porque tuvieron que hacer más trabajo del que requerían y quizás apoyarse en terceros porque nunca en su vida tenían dentro de su pensamiento que tendrían que cambiar el modelo cultural de trabajo. Después de esto sucedió una fase de estabilización en la cual empezaron todo el mundo, bueno, empezaron los problemas, básicamente, como por ejemplo que, no, mira, yo estoy trabajando remotamente, pero no me funcionan las aplicaciones. Bueno, empieza a revisar los permisos sobre las aplicaciones, cómo está la publicación de las mismas, los accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, por ejemplo, no, es que mi conexión a internet es lo suficientemente buena. Un tiempo para que pudiera hacer el upgrade de sus conexiones de internet. Pero, ¿qué sucedió después de esa fase uno? Realmente llegó lo que muchos temíamos como oficiales de seguridad, y era que las amenazas se iban a ver. ¿Por qué? Realmente cualquier evento que suceda a nivel mundial, una crisis en la bolsa, un evento de salud, una guerra, una catástrofe mundial, casi siempre son oportunidades que aprovechan los ciberdelincuentes, porque en este caso no podemos hablar de hackers, sino ciberdelincuentes, para hacer de las suyas. Y empezaron a aparecer cosas que quizás nosotros teníamos sospechas, pero que nunca pensamos que se fueran a dar tan rápido. Por ejemplo, a partir del COVID-19 se empezaron a generar virus de tipo malware, de tipo troyano, pues que han requerido respuestas muy rápidas de organizaciones y de sistemas de ciberdefensa, llámese antivirus, antimalware o soluciones, digamos, desconectadas que existen en el mercado para poder repelerlos. En este caso, en Europol hay un informe muy interesante que los invito a que lo busquen sobre el tema de ciberseguridad y delincuencia. Habla precisamente de cómo los ataques informáticos a nivel de Europa, que es una de las de los terrenos y de los continentes que más ha sido afectado, curiosamente, por una pandemia que se generó en Asia, por una enfermedad que se generó en Asia, y particularmente ha sido atacado en cuanto a sus sistemas financieros. Precisamente los sistemas financieros que en este momento son muy críticos para la operación de los países, porque realmente es su recurso de salvamento para poder subsistir muchas veces en cuanto a la parada de actividad económica que estamos viviendo.
Por ejemplo, otro caso, la denegación de servicios. ¿Qué sucede? Al movernos hacia un entorno de teletrabajo, empezamos a depender de servicios en la nube, de comunicaciones, de aplicaciones tipo IaaS, tipo SaaS, tipo PaaS, que están alojados en diferentes servicios o inclusive que estén alojados en infraestructura propia de nuestras compañías. A su vez, digamos que son críticas para la operación de la empresa, pero también son ataques de denegación de servicio. Al ver que son vulnerables, los ciberdelincuentes tratan de hacer, obviamente, lo que sea para tumbarlas y después te dicen, oye, si quieres que te recupere el servicio o que te funcione, pues ya que no te puedes desplazar porque estás en cuarentena, págame. Entonces, ahí es ahí donde también vienen todos estos temas de extorsión virtual, que muchas veces no vemos, pero que existen como riesgo dentro de la ciberseguridad. Otro riesgo que se ha dado ha sido propiamente de parte social. Esto es una noticia realmente muy reciente de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Para los que, digamos, sé que tengo personas que están asistiendo desde otros países. La situación aquí en Colombia pues ha requerido un tema obviamente de subsidios y apoyos sociales por parte del Estado hacia, pues, hacia las personas que en este momento se encuentran vulnerables y que de cierto modo pues tienen accesos también a sistemas de información por celulares, por tablets. Y esto ha generado, por ejemplo, que se empieza a generar temas de phishing, captura y robo de información, y también para que se generen mensajes de pánico utilizando estos medios. ¿Y por qué? Porque estamos hablando no solamente de las personas en general, sino también, por ejemplo, de las personas que trabajan en compañías, tienen la incertidumbre de qué va a suceder de ahora en adelante. ¿Será que podré conservar mi empleo? ¿Será que la empresa sí resistirá? Y también de esto se aprovechan los delincuentes informáticos para generar todo tipo de malware, troyanos, eventos de pánico, pánico financiero, pánico administrativo, que también son delitos que se generan por canales virtuales. Este es el caso más representativo que hemos visto en los últimos días, la plataforma Zoom. Muchas compañías, en su afán por salir a teletrabajo, dijeron, miremos cuál es la plataforma más fácil, más cercana y sobre todo gratis. Gratis que podamos usar para hacer nuestras videoconferencias, para podernos comunicar, para podernos, digamos, de cierta forma teletrabajar. Pero esto ha tenido una cantidad de implicaciones que las empresas de pronto no conocen. Casos particulares para los que han visto algunas noticias sobre esta plataforma. Eh, lo que fue toda Google, pues obviamente todos los empleados de Google en sus diferentes eh, empresas, por decirlo así, que es Alphabet, prohibieron completamente el uso de esta plataforma. También se descubrió que por medio de una clave de registro que tiene Zoom, se podía extraer contraseñas de equipos de cómputo que podían recuperar, por ejemplo, contraseñas de dominio, contraseñas de equipos Windows, bueno, en fin, hacer una cantidad de cosas. Asimismo, hace poco pasó, hay una publicación donde se informa que se encontró en la Deep Web, que es la web profunda, la web que muchos de nosotros como oficiales de seguridad conocemos, pero que el usuario no conoce, que es un sitio muy, muy oscuro para temas de información, delincuencia, cosas así, una base de datos de 50 millones de usuarios de Zoom, que obviamente ha recopilado cantidad de datos, correos electrónicos, ubicaciones, direcciones IP. Y esto básicamente eso es un caldo de cultivo para que los ciberdelincuentes puedan hacer de las suyas, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Por la rapidez de salir, sin preguntar, ¿está seguro? O sin importar si yo le dije, no es seguro. No importa, continuemos con la operación de negocio. Después de pasar esa fase uno que fue muy rápida, que fue a la carrera, que fue básicamente, no sé, digamos que sin planearla.
entramos a hablar de algo que es importante: mitigar, corregir, prevenir. Son 4 palabras, o 3 palabras, perdón, 3 palabras que nos dicen mucho de, bueno, ya, listo, ya encontré cuáles son las fallas, pero ¿cómo puedo entrar a corregirlas? Entramos a lo que es la fase 2. Si se acuerdan, en la pandemia, pues tenía una parte de preparación, una parte de gestión de cambio, prácticamente, de la preparación de los planes. Aquí no tuvimos preparación de planes, aquí tuvimos que salir, ahora tenemos que empezar a mitigar. Cuando hablamos de la fase 2, en cuanto a temas de ciberseguridad en trabajo remoto, y obviamente pues en todo lo que es teletrabajo, por decirlo así, hablamos de algo que se llama la conciencia de la situación y evaluación de riesgos. ¿Qué significa eso? En este momento, después de todos los eventos que han sucedido, porque creo que no solamente ha sucedido a nivel de empresas, sino a nivel también de educación, casos particulares como el de Zoom, que personas no autorizadas ingresaban a reuniones, o también por temas de pérdida de información, pues para los que no sepan, en Estados Unidos, que ha habido tanto, digamos que es uno de los países en este momento con mayor cantidad de contagios por temas de COVID-19. Las entidades de salud han sido atacadas constantemente con temas de ransomware y temas de malware, precisamente para muchas veces o detener el flujo de información o precisamente cambiar los datos. Entonces, para que los que no sepan, este tipo de ataques se está dando en todo tipo de sector económico. Entonces, lo importante de esto es que después de que vemos estas situaciones, tener la conciencia de lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque muchas veces y muchas empresas tenían la costumbre de que, bueno, yo sé que todo mi tráfico está pasando por la LAN y yo tengo el control, pero ahora ya no pasa por mi LAN. Ahora está pasando directamente por las conexiones WAN que tiene cada usuario en su casa, y esto está haciendo que el objetivo sea alcanzar nuevas realidades de patrones de uso y superficie de ataque. Cuando hablamos de superficies de ataque, pues ya no estamos hablando solamente pues de la red como tal, sino que los delincuentes están desplegando agentes, por ejemplo, en equipos de cómputo, en equipos Windows, en equipos Mac. Están tratando, por ejemplo, con el hambre de información sobre el COVID-19, tratando de plagar agentes ocultos mediante los cuales pueden también capturar información, pueden tener inclusive control ahora muchísimo más fácil de las máquinas, creando botnets, y eso está haciendo, obviamente, mella en toda la seguridad de la información. Es decir, nos estamos colocando los ojos en los temas de la salud, pero estamos mirando del otro lado que la seguridad de la información se descuidó totalmente. Entonces es aquí donde empezamos a revisar qué podemos hacer, cómo podemos actuar ante estas nuevas amenazas. Como les decía de un principio, casi todos los servicios, por no decir que la gran mayoría de servicios, debido a la contingencia, tuvieron que moverse hacia la nube. Estamos hablando de nubes Azure, AWS, Google Cloud, IBM, Oracle. Pero ¿qué sucede? Los servicios en la nube requieren un nuevo enfoque de seguridad, ya que los usuarios están trabajando en sitio, están trabajando desde sus casas. Lo que estamos viviendo aquí es que la seguridad se convirtió de un entorno local a un entorno global, un entorno de nube. Entonces aquí hay unas cifras que deberíamos contemplar, pues para poder tomar decisiones más hacia adelante. Por ejemplo, las empresas utilizan más de 1000 servicios en la nube, pero no nos damos cuenta, pero sí los hay. ¿Por qué no contemplamos este número? Porque es que muchas veces estas aplicaciones en la nube las vemos solamente desde nuestro entorno local, pero, por ejemplo, si un usuario con un dispositivo móvil corporativo utiliza Google Docs o utiliza Google Fotos para almacenar información, está haciendo consumo de servicios en nube. Si está utilizando, por ejemplo, Gmail, Outlook, Yahoo, está utilizando servicios en nube. Si estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones como Instagram, Facebook, WhatsApp, que el WhatsApp realmente es un servicio propiamente en nube, también está haciendo consumo.
y está moviendo por ese lado información corporativa, pero pues las empresas no tienen esta visibilidad. 73 por segundo. 73 registros de datos son robados cada segundo. Y en cuanto a 73 registros, hablamos, por ejemplo, números de identificación, estamos hablando de direcciones IP, MAC de equipos, archivos confidenciales. Es muchísima, muchísima la información que se está robando cada segundo. Si, digamos, alguien que conoce temas de seguridad quisiera explorar la Deep Web, la sorpresa que se llevaría en cuanto a material robado sería mayúscula. Hay equipos, obviamente, a nivel mundial encargados de esos temas de seguridad, como el Microsoft Security Center, que es un centro de seguridad especializado de Microsoft, o también entidades propiamente del gobierno. Por ejemplo, a nivel Colombia existe CAI Virtual, que se encarga de verificar todos estos temas de amenazas digitales, y también existen entidades propiamente, por ejemplo, sistemas de la DIGIN y de la SIGIN, que se encargan de estos delitos virtuales. Hablamos, por ejemplo, que solo en el último año, estamos hablando de estadísticas 2019, aumentó las amenazas en cuanto a temas de nube y SaaS, servicios soportados en nube, en un 28%. Y eso que fue en las estadísticas del último año. Si ahorita sumamos esas estadísticas a lo que está sucediendo con el COVID-19, podríamos decir perfectamente que esto fácilmente pudo aumentar en un 75%. Y aquí vamos a hablar algo también muy importante. 12%, solo el 12% de los equipos de tecnología de la información entienden cómo un registro de protección de datos personales afecta a sus servicios en la nube. Cada país tiene esquemas de protección de datos. Colombia tiene su protección de datos. Europa, a nivel de Unión Europea, tiene su protección de datos para usuarios de Comunidad Europea. Estados Unidos, a través de la INST, tiene también esquemas de protección de datos, obviamente, y obviamente bajo todas las enmiendas que tiene la Constitución de Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo poder abarcar todos estos requerimientos en diferentes servicios de nube. SharePoint Online, Facebook, Salesforce, GitHub, SAP, Adobe, Google, AWS, Twitter, una cantidad de servicios en nube que muchas veces no contemplamos y que ni siquiera tenemos dentro del alcance o inclusive dentro de nuestro conocimiento. Y es aquí donde viene también todo lo que debemos tener enfocado a esas amenazas que vienen de la nube, pero que llegan a los equipos locales de los usuarios. Hablamos, por ejemplo, de usuarios maliciosos. Si antes teníamos el control, entre comillas, de esos usuarios en los cuales decíamos, oye, yo quizás no confío mucho en él, pero como está pasando la información por mi red, yo tengo todo el control. Ahora que está pasando por la WAN, ¿qué va a pasar con esto? O por ejemplo, yo antes sabía que tenía un firewall perimetral y sé que tenía una solución de anti-malware directamente en mi firewall, que si llegaba algún tipo de malware, entonces lo detenía y no llegaba directamente a la estación del usuario. Pero ahora, ¿cómo hago para proteger esto si ya la estación del usuario donde está trabajando la información de la empresa es la misma de la casa? Igualmente con el ransomware. Los usuarios, ¿qué sucede? Empiezan a bajar la información. Ah, bueno, yo estoy trabajando en el computador de mi casa, yo la bajo toda a mi disco duro, pero si ese disco duro es víctima de ransomware, perdí todo mi trabajo. ¿Y por qué? Porque muchas veces también las empresas no tienen la conciencia de que esto se puede trabajar en línea. Diferentes sistemas de almacenamiento en línea y que permiten trabajar, por ejemplo, documentos de Word, de Excel, de PowerPoint, que permiten trabajarlos y guardarlos en repositorios seguros que tienen toda la protección del caso. Aplicaciones no autorizadas que acceden a sus datos. El típico, estoy buscando información sobre el COVID-19 y me llegó una ventana, me apareció una ventana emergente donde dice, si quieres tener información de primer nivel todos los días, da clic en el siguiente enlace.
y al darle clic en ese enlace te baja una aplicación X que empieza a acceder a tus datos de forma oculta. La exfiltración de datos, algo muy importante. Mis usuarios están trabajando desde casa, pero yo como sé que esos usuarios no están tomando la información de mi organización y la están enviando a competidores, a otras empresas, donde posiblemente se está manejando negocios de mucho dinero o información crítica de la compañía. Hay sistemas que nos permiten acceder a proteger esto y ahorita los vamos a ver un poco a detalle. Y el tema de las cuentas comprometidas. Ahora más que nunca es cuando empieza a aplicar el tema de las contraseñas. Los usuarios le tienen mucho pánico. Oye, es que esa contraseña es muy difícil, es que acceder a esto tiene mucho problema. Pero las cuentas, en cuanto más sencillas o más comunes sean las contraseñas, se vuelven comprometidas. Entonces, los atacantes obtienen esas credenciales y perfectamente pueden empezar a escalar y acceder a equipos y aplicaciones críticas dentro de nuestra compañía. Vamos a hablar entonces en este caso como una herramienta de protección que nos permite ayudar a tener esa visibilidad para los oficiales de seguridad y las personas de seguridad. En este caso vamos a apoyar a las gerencias a tomar decisiones de lo que está sucediendo. En este caso existe algo que se llaman los CASB o los agentes de seguridad de acceso a la nube. CASB significa Cloud Access Security Broker. ¿Listo? Básicamente, ¿qué se encarga de gestionar un CASB? Se encarga de darnos un informe general de todos los accesos que se presentan en diferentes aplicaciones a la nube y en los cuales, digamos, podemos tener acceso malintencionado o acceso no autorizado o, por ejemplo, extracción de datos. Digamos que alguien tomó una información de un OneDrive y empezó a subirla, no sé, a un Google Drive que no pertenece a la organización. Entonces, mediante un CASB puede empezar a ver todos esos tipos de movimientos. Adicionalmente, aparece algo que se llama el Shadow IT o el IT de las sombras. ¿Qué significa esto? Que los oficiales de seguridad, pues podemos ver hasta cierto punto, lo mismo las personas de infraestructura, pero hay cosas que se quedan en los equipos. Y es acá donde estas herramientas nos ayudan a visualizar o a hacer, digamos, a develar todo aquello que no vemos. Entonces, mediante esta aplicación, mediante un CASB, podemos ver todo lo que son directivas de seguridad a servicios en la nube. Se pueden conectar a aplicaciones como Amazon, como Google, diferentes nubes que existen para verificar estos accesos. En este caso, los 10 mejores proyectos de seguridad para empresas en 2019 incluyeron el CASB como un elemento importantísimo para develar todo esto. Y en este caso, Microsoft tiene un cubrimiento del más del 30% en estos temas de CASB. El producto que ofrece Microsoft se llama Microsoft Cloud App Security, para los que quieran buscarlo, y es un producto que está incluido dentro de la suite de seguridad Enterprise Mobility Security o EMS. En esta anterior diapositiva yo les nombraba un poco del Shadow IT o del IT de las sombras. Ahora vamos a ver por qué es importante el tema de un CASB dentro del tema del Shadow IT. Básicamente, lo importante y lo inicial es descubrir cuál es el Shadow IT. Todas aquellas aplicaciones que están contempladas o que pasan a través de accesos, autenticaciones, inclusive las personas que todavía tengan VPN o que lograron activar VPN, pueden visualizar qué está sucediendo a través de sus firewalls. ¿Por qué? Porque uno puede conocer más o menos un promedio de 100, 200 aplicaciones, pero hay más de 16.000 aplicaciones en la nube personalizadas y disponibles en catálogos que pueden ser accedidas. Entonces, todas aquellas pueden ser riesgo de extracción o pérdida de información. Luego de descubrir esta parte de aplicaciones que se acceden, pues se identifica el riesgo de estas aplicaciones. ¿En qué se basa el riesgo? Regulaciones de industria, regulaciones legales, capacidad para puntuar los riesgos, ¿cierto?
y pues una cantidad X que también puede ser, por ejemplo, el sector de la empresa. No es lo mismo catalogar una aplicación de riesgo para un sector salud que para un sector, por ejemplo, petróleo o hidrocarburos, ¿cierto? Porque estamos hablando, por ejemplo, que en el sector salud, que es importante resguardar a toda costa la información clínica de los pacientes. Pero si estamos hablando, por ejemplo, un sector minero, sector de hidrocarburos, proyectos de extracción, planos de terrenos, diagramas, proyectos de inversión. Entonces, cada sector tiene un nivel de riesgo totalmente distinto. Entonces, ahí es donde también empezamos a abarcar cómo aplica. La evaluación del cumplimiento. Entonces, dependiendo de nuestro sector, ¿Aló? aló, aló, ¿listo? Dependiendo de nuestro sector, podemos evaluar el cumplimiento. Por ejemplo, para el tema de salud, existe algo que se llama el HIPAA, que es el Health Information Protection. Básicamente es un estándar establecido, digamos directamente desde modelos estadounidenses para todo lo que es la protección de información en salud. Y el RGPD, o el Sistema de Protección de Información para Usuarios de la Comunidad Europea, ¿cierto? Pero también podremos aplicar ISO 27001, ISO 14000, diferentes estándares. Por ejemplo, hay unos estándares para dispositivos médicos, otros estándares para temas de información productiva que podemos aplicar allí. Analizar el uso. Con una aplicación, por ejemplo, un CASB, podríamos comprender los patrones de uso. Entonces, oye, tengo un usuario que está consultando mucha información y está descargando información a su equipo de OneDrive, de SharePoint, de Dropbox. ¿Qué está haciendo? Y podría empezar a tener una visión general de qué está sucediendo en qué máquinas, con qué direcciones IP, para poder empezar a generar gobernanza en las aplicaciones, que es algo que todas las empresas quizás no conocen, pero que pueden hacer. ¿Qué significa una gobernanza? Por ejemplo, yo puedo establecer que estas aplicaciones que son de tipo crítico solamente se puedan acceder desde equipos que estén logueados al directorio activo de la compañía, que estén inscritos en el dominio, o también podría establecer horarios de acceso, podría establecer doble factor de autenticación, permitiendo que sea una aplicación más segura. Podría tener temas de single sign-on, es decir, que se identifiquen con un solo usuario, una sola contraseña, o inclusive yo podría bloquearlos de la red. Es decir, bueno, es que está intentando ingresar a Mega para subir unos archivos. Oye, Mega no es una aplicación autorizada, te bloqueo el acceso. ¿Listo? Entonces, todo esto puede manejarse desde acá y a su vez podríamos tener un tema de monitoreo continuo. ¿Qué significa este tema de monitoreo continuo? Que yo puedo ir revisando todo esto cíclicamente para tomar decisiones e informar a lo que son las juntas directivas de la empresa cómo está la protección de la seguridad, la información, la protección de la información de nuestra compañía. Entonces, aquí hablamos de la fase 1, descubrir, identificar. Fase 2, evaluar y analizar. Fase 3, administrar y generar un monitoreo continuo. Este es un estándar, ¿no? Esta es una primera parte que es el Cloud App Security. Vamos a hablar, por ejemplo, de proteger archivos confidenciales en la nube. ¿Qué sucede muchas veces con los archivos que bajan los usuarios? No están protegidos. Entonces es acá donde podemos hacer que un usuario, un equipo y un documento se proteja sin importar a donde quiera que vaya. ¿Qué significa esto? Yo puedo generar un archivo en Word. Yo sé que ese archivo tiene información, por ejemplo, historia clínica. Entonces, mediante una aplicación que se llama Azure Information Protection, yo podría perfectamente clasificar automáticamente este documento como confidencial, ¿cierto? Y aplicarle una etiqueta de clasificación para proteger el archivo. ¿Qué va a suceder con esto? Que el documento va a quedar protegido y va a quedar clasificado. Entonces aquí entramos en dos terrenos que muchas veces tampoco se contemplan. La gestión documental y la clasificación de documentos en las compañías. Muchas empresas ni siquiera saben qué es confidencial.
nunca saben qué es nivel interno o qué es nivel público. Y es acá donde también a través de un proceso de consultoría se puede a través de estas aplicaciones ayudarles a construir este modelo de gobernanza de datos en las compañías. Entonces, en este caso, aplicaría la etiqueta para proteger el archivo. El usuario puede compartir esto con usuarios externos, pero ¿qué sucede? Como esto establece una serie de permisos por la clasificación del documento, en este caso confidencial, así él intente compartirlo con usuarios externos, ya sea con una USB, con un disco duro, enviándolo por otro correo que no sea el de la organización, o inclusive transfiriéndolo por Facebook, por WhatsApp, por algún medio de transmisión, el usuario externo no va a poder acceder a esta clasificación de archivo, obviamente porque no está incluido ni dentro de la clasificación de la empresa y mucho menos para desbloquear la protección del archivo. Y esto no solamente termina ahí, sino que el usuario, en este caso, al hacer esta acción, que es no permitida, lo que permite es que se genere una alerta directamente al administrador de seguridad para que le indique, oye, hubo una violación en cuanto a la protección de datos y necesitamos que tomes acciones. Obviamente eso también se va a repertir, se va a repercutir en cuanto a acciones gerenciales, posiblemente, no sé, una investigación interna o inclusive una sanción directamente hacia el empleado que intentó hacer esto. Pero precisamente son medios de proteger la información, porque recordemos que el eslabón más débil en cuanto a toda la cadena de seguridad de la información o cybersecurity viene siendo el usuario. ¿Listo? Entonces aquí básicamente mostramos este elemento de protección de información. Ahora vamos a hablar algo muy importante que es el acceso condicional. Estábamos hablando básicamente hace unos minutos que todas las aplicaciones se están moviendo hacia la nube, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esas aplicaciones? Yo necesito tener seguridad de que se están accediendo bien. Entonces, puedo tener diferentes niveles de autenticación. Puedo estarme autenticando por un directorio de Azure, por una DFS, por una cuenta de Microsoft, por un Google ID. Puedo tener diferentes sabores, diferentes estilos. Asimismo, puedo tener accesos de dispositivos Android, Mac, iPhone, dispositivos Windows. Y puedo tener acá herramientas como Windows Defender ATP, que es una herramienta de protección para endpoints. Puedo tener localización, es decir, esta información puede estar siendo accedida desde Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, o puede estar siendo accedida directamente desde la red corporativa. Entonces tengo diferentes condiciones que me pueden establecer controles de seguridad para estos accesos. Por ejemplo, si es un empleado socio, si tiene un rol en particular, si es un dispositivo de confianza, cuál es la ubicación del usuario, cuál es la aplicación cliente, el método de autenticación que está utilizando el usuario para poder acceder y sobre esto poder tomar decisiones en tiempo real. Tenemos un sistema que se llama acceso condicional que se basa en Azure Active Directory, en las soluciones de seguridad de Microsoft, que permiten todo el tiempo un aprendizaje continuo. Está consumiendo aproximadamente 40 terabytes de información sobre temas de controles de acceso para poder gestionar decisiones en cuanto a temas de políticas, tomar en tiempo real decisiones sobre la evaluación de estos controles y a su vez establecer niveles de riesgo, haciendo que las políticas que nosotros configuremos en una empresa sean eficaces. Entonces, por ejemplo, en este caso es un riesgo bajo y lo que permitiría básicamente es, de acuerdo a esos controles, establecer si permite o bloquea el acceso, si por ejemplo requiere un acceso MFA, un doble factor de acceso, si el usuario está forzado a cambiar la contraseña o por ejemplo si debe bloquear la autenticación heredada. Es decir, no señor, vuelva a ingresar la contraseña porque yo no le reconozco autenticación heredada. Y esto aplica para diferentes servicios, nubes de Microsoft, nubes de otros proveedores, Google, Salesforce, AWS, Dropbox u otros servicios, y también para aplicaciones locales.
Entonces, tenemos múltiples soluciones que nos pueden ayudar a controlar ahora, con este cambio cultural, los accesos a aplicaciones en temas de teletrabajo. Aquí volvemos a un punto relacionado con la protección de archivos y es también el acceso, los controles de sesión basados en riesgo. Yo puedo decirle a mi usuario, bueno, trabaje desde su casa, pero debe trabajar online porque no sabemos cuál es el nivel de riesgo que tenga su dispositivo. De pronto su dispositivo no tiene las actualizaciones al día de Microsoft o inclusive no tiene antivirus o no tiene una protección de firewall. Entonces yo podría tomar condiciones, por ejemplo, de el usuario como tal en un dispositivo, se evalúa el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un gerente de marketing, está accediendo desde el grupo marketing a un banco como tal, ¿cierto? Pero el dispositivo, sabemos que es Windows, el tema de salud que se evalúa automáticamente, pues está bien parcheado, no está totalmente parcheado, está administrado, pero dice que es un nivel de sesión medio, de riesgo de sesión medio. Entonces, ¿cuál es lo que se le puede aplicar allí? Entonces, el servidor en este caso, volvemos a hablar del Cloud App Security o el MCAS o el Cloud Access Security Broker. Podemos entrar a tomar decisiones, por ejemplo, en este caso, que la información aquí sea manejada directamente como un control de acceso múltiple condicional o MFA, para que posteriormente sí le permita acceder a la información, pero que le proteja la descarga. ¿Qué significa esto? Si usted va a descargar algo, se lo voy a etiquetar para que proteja la información y no vaya a tener riesgos. Entonces, fíjense la importancia de estos sistemas de protección de información. En general, en cuanto a todo el esquema de Microsoft, tenemos múltiples soluciones que se encargan de gestionar diferentes frentes de seguridad. En cuanto hablamos de identidad de acceso, acceso basado en roles, autenticación multifactor, gestión central de identidades, protección de identidad, es decir, prevenir que nos roben nuestras credenciales, gestión de identidades privilegiadas, y esto es importante porque sé que con muchas empresas pueden tener 5, 10, hasta 20 administradores globales he visto en algunas compañías, cosa que no es recomendable. Y con esto se puede establecer una gestión escalonada de esas identidades privilegiadas. En cuanto a temas de aplicación, aplicaciones y seguridad de datos, cifrado, computación confidencial, gestión de claves, gestión de certificados, protección de la información, que lo vimos con Azure Information Protection. En cuanto a temas de seguridad de red, protección de denegación de servicio, en este caso, varias nubes tienen ese servicio, en este caso Azure también cuenta con ese servicio. Next Generation Firewall o Firewall de última generación, Firewall de aplicaciones web o WAF, que muchas personas conocen como WAF simplemente, la conectividad de empresa, segmentación de redes, anti-malware, protección y detección basada en inteligencia artificial, en algo importantísimo, y protección de amenazas a temas de SQL, SQL injection, intentos de query maliciosos, seguridad de información de Internet de las cosas, pequeños dispositivos conectados a Internet. Y este que es muy importante para los agentes de seguridad y las personas que trabajan con temas de seguridad de la información, la gestión de la seguridad. Digamos que es importantísimo que acá hablemos de que la gestión de la seguridad de la información depende de todo lo que nos está alimentando estos sistemas. Aquí perfectamente podemos tener que todos estos sistemas están alimentando una gestión de registros, una evaluación de la postura de seguridad, una política y gobernanza que podemos aplicar en las compañías, a acogernos a los cumplimientos de los reguladores, en este caso, ya sea que nos gestionen ISO 9000, salud, Comunidad Europea, y algo también importante, que se puede tener acceso a un SIEM o un sistema de información y eventos de seguridad para poder tomar decisiones en cuanto a todos estos eventos, en cuanto a todos estos registros y hacer más fuerte nuestra postura de seguridad.
Todo esto apoyado directamente en temas con Microsoft y con partners, que en este caso Bex Technology es partner de Microsoft. Básicamente aquí para concretar un poco, les dejo estas preguntas importantísimas pues, para que ustedes las evalúen en cada uno de sus entornos. De acuerdo a su organización, ¿cómo puede estar preparado para las amenazas avanzadas? ¿Pueden detectar actividades sospechosas en su red? Si es un sí, pues ¿cómo lo están haciendo? Pero si es un no, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cómo sabe si las credenciales que tiene han sido comprometidas? Entonces, aquí viene también otra pregunta, es, si las credenciales que tiene han sido comprometidas, ¿cuál es su plan de acción? ¿Cómo usted actúa ante eso? Pero si no lo sabe, ¿cómo podría tener acceso a esa información importantísima para proteger su organización? ¿Con qué rapidez puede corregir las amenazas avanzadas? Es decir, ¿tendría que tomar varios días investigando qué sucedió? O inclusive yo podría tomar decisión en cuestión de segundos. O inclusive podría parametrizar una plataforma como Cloud App Security para que tome decisiones en tiempo real y me proteja la organización. Y esta también es muy importante. ¿Cómo protege a sus usuarios de amenazas de correo electrónico? ¿Por qué? Porque acuérdense que en este momento muchas personas están trabajando desde las casas. Es decir, que ya no tienen una protección de malware, una protección antivirus directamente en sus hogares. Entonces, es acá como viene este tema de cumplimiento. Vamos a pasar a una siguiente slide, que en este caso vamos a hablarles un poco de Vex Technology. Voy a darle el paso a mi compañera Pilar Luque, que es gerente de cuentas para Vex Technology, para que les hable un poco de la compañía. Pilar, te cedo el paso. Gracias, William. Bueno, muy buenos días para todos. De antemano agradezco su participación en este webinar. Como bien lo decía William, mi nombre es Pilar Luque, gerente de cuenta de Vex Technology. Y quiero tomarme 5 minutos para comentarles un poco de quiénes somos y toda la serie de soluciones que también tenemos para ustedes en diferentes áreas o diferentes tecnologías. Entonces, comienzo por contarles que Vex Technology es una compañía 100% colombiana. Tenemos presencia en Bogotá y Sogamoso, aquí en Colombia, y en la ciudad de Panamá también tenemos presencia. Somos partner Microsoft y Amazon, con quienes apalancamos nuestras soluciones tecnológicas. Contamos con un personal interdisciplinario, profesional experto y certificado en diferentes tecnologías. Esto nos ayuda a garantizar el conocimiento y la experiencia para nuestros clientes. Vex Technology cuenta con diferentes áreas especializadas que entrega soluciones tecnológicas a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Dentro de estas áreas o unidades, y como ya lo pudimos ver en la presentación que William nos estuvo dando, está la unidad pues de Cybersecurity and IT Support, que es donde se reúnen todas estas soluciones de implementación de herramientas de seguridad y en donde pues digamos que se hace un entendimiento previo de todas esas necesidades o todo ese estado actual de las compañías para poder determinar esa solución específica que les vamos a entregar. Sin embargo, también dentro de esta unidad también contamos con servicios de soporte especializado para toda la plataforma Microsoft. Entonces, allí también, digamos que está esta otra ramita de servicios profesionales. Contamos también con un área especializada en transformación digital y cloud, que es donde generamos servicios consultivos basados en una metodología llamada Design Thinking, que es una metodología que nos permite identificar las necesidades de los usuarios finales, información que tomamos como insumo para generar un cambio al interior de las organizaciones. Pero también dentro de esta área tenemos servicios de nube, de cloud, a nivel de implementación, por ejemplo, de escritorios virtuales y aplicaciones, para poder, digamos que en este momento de emergencia o de teletrabajo en el que estamos,
poderles también facilitar este tipo de soluciones para que puedan en la medida de lo posible tener un ambiente de trabajo pues normal y puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. También tenemos ahí servicios de migración de portales, migración de bases de datos, entre muchos otros servicios a nivel de nube, tanto para Azure como para AWS. Por otro lado, contamos con productos propios desarrollados por nuestros ingenieros y todos estos productos corresponden al ciclo de vida de los usuarios dentro de las organizaciones y a la administración pues, de identidades en las mismas. Dentro de, pues digamos que estas soluciones o dentro de esos productos de seguridad tenemos BCR, que es una aplicación web que permite la autogestión de contraseñas de las aplicaciones. También tenemos, por ejemplo, BRM, que es un producto que ofrece una solución para la administración y el control de acceso a las aplicaciones de las organizaciones basado en roles. A nivel educativo, por ejemplo, tenemos un producto muy especializado que se llama Vex Labs y es un producto que permite generar laboratorios virtuales en la nube para la práctica de laboratorios de cualquier programa académico. Esto básicamente pues ha tomado gran fuerza pues para poder ofrecer esa solución a nivel académico en este momento por el cual estamos atravesando. Mm, Todos estos servicios o toda esta implementación de productos propios están acompañados de una previa consultoría a nivel de gestión de identidades, en donde básicamente buscamos ayudar a las organizaciones a definir esos ciclos de vida de los usuarios, los permisos y roles que deben tener durante la gestión en las empresas, para que posteriormente ya la implementación de nuestros productos sea más eficiente y más efectiva. También tenemos un área especializada, por ejemplo, que se llama Data Analytics, y es donde tenemos todas las soluciones de Machine Learning, de analítica de datos, en donde, por ejemplo, hemos implementado soluciones a nivel de inteligencia artificial como Social Analytics. Hemos realizado proyectos de transliteración de audios y videos a diferentes organizaciones. También ofrecemos servicios de administración y soporte de bases de datos y todo esto está basado y digamos que soportado en un pool de consultores y profesionales altamente capacitados como DBAs, científicos de datos, entre otros. Estas son algunas de las áreas o de las unidades con las que VEX cuenta, por mencionarles algunas, y de donde salen todas estas soluciones para las necesidades que nuestros clientes nos manifiestan y nos piden ese apoyo para poder resolver. Durante nuestra trayectoria comercial, que es de aproximadamente más de 11 años en Colombia y pues en Panamá, como ya les mencionaba, hemos obtenido diferentes casos de éxito en distintas soluciones, más o menos en unas 100 compañías alrededor de distintos sectores. Somos muy reconocidos en el sector gobierno, en el sector educación y a nivel privado también somos reconocidos. em, en donde en cada uno de estos sectores hemos generado realmente soluciones que impactan positivamente a nuestros clientes y les han generado también un gran aporte a nivel tecnológico. Entonces, pues quería comentarles rápidamente qué somos, qué hacemos, cuáles son algunos de estos clientes que pues nos enorgullece decir que hemos participado dentro de esas iniciativas tecnológicas y pues no me queda más sino agradecerles de verdad el tiempo que se han tomado para atender este webinar. Esperamos que haya sido de gran aporte para cada uno de ustedes. Y a continuación los dejo con William nuevamente para que podamos dar solución a las preguntas que probablemente se hayan realizado y ya podamos terminar entonces la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Pili. Bueno, hay un espacio para preguntas. No sé si las personas alcanzaron a colocar preguntas dentro del cajón. En caso tal que de pronto quieran hacer un contacto o quieran de pronto que les ayudemos en cuanto a las asesorías de fase 3 y fase 4, que como les comentaba es presentar los temas de seguridad ante juntas directivas y proceder a implementaciones de productos de seguridad, pueden contactarnos directamente. Mi correo electrónico es williamma
bexa.com, o pueden contactarnos directamente en nuestra página de internet www.bexa.com, bextsa.com. Y allí, mediante un chat, podemos perfectamente iniciar un proceso de consultoría, un proceso de asesoría para cada uno de ustedes y poderles ayudar en todos estos requerimientos de seguridad, de compliance que se vienen después de todo este revolcón cultural digamos que por culpa del COVID-19. No sé en este caso, no sé si tengamos preguntas. Jorge, ¿tú me confirmas si tenemos preguntas? Bueno, parece que no tenemos preguntas, pues de antemano entonces les agradecemos su participación, su asistencia. Esta sesión, para las personas que no pudieron de pronto asistir, va a quedar grabada en YouTube, en el canal de la compañía, para que posteriormente puedan acceder al mismo. Y a las personas que hicieron su registro en el formulario, entonces les vamos a hacer llegar a vuelta del correo esta sesión para que puedan posteriormente volverla a consultar y poder acceder a la información. De antemano, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y les deseamos un feliz resto de semana.